Feliz día. Hoy de nuevo unidos en una fe que nos une, en un bautismo que nos hace hermanos, hijos de un mismo Padre, unidos en la palabra, que es la que nos da sabiduría, entendimiento para ir creciendo cada día como esos hijos e esas hijas de Dios. Vamos a compartir la palabra de este día. De la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a su descendiente de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe en Abraham. Entonces, Él es Padre de todos nosotros, como dice la Escritura, te he constituido Padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro Padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen. Él, esperando contra toda esperanza, creyó que habría de ser padre de muchos pueblos, conforme a lo que Dios le había prometido. Así de numerosa será tu descendencia. Palabra de Dios. El Señor nunca olvida sus promesas. Descendiente de Abraham, su servidor, estirpe de Jacob, su predilecto. Escuchen, el Señor es nuestro Dios y gobierna la tierra sus decretos. El Señor nunca olvida sus promesas. Ni aunque transcurran 1000 generaciones, se olvidará el Señor de sus promesas, de la alianza pactada con Abraham, del juramento a Isaac, que un día le hiciera. El Señor nunca olvida sus promesas. Se acordó de la palabra sagrada que había dado a su siervo Abraham y sacó a su pueblo con alegría, a sus escogidos con grito de triunfo. El Señor nunca olvida sus promesas. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que a todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. A todo aquel que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando lo lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy vamos a compartir dos ideas del Evangelio de este día. La primera idea nos dice Jesús: yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres, lo reconocerá abiertamente el Hijo del Hombre ante los ángeles de Dios. Pero aquel que me niegue ante los hombres, yo lo negaré ante los ángeles de Dios. ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo con sus palabras? Aquí reconocer al Señor no es solamente hablar de Dios, porque muchos pues de repente no hablan, no enseñan la palabra de Dios, pero eso no significa que no es un creyente. Por lo tanto, no solamente es hablar de Dios, sino la cosa va mucho más allá. El reconocer a Dios no es solamente decir, yo creo en Dios, lo reconozco como Dios, pero nuestra vida es todo lo contrario a lo que yo estoy proclamando con mis palabras. Reconocer a Dios en medio
del mundo es vivir al estilo de Jesús. Eso es reconocer al Señor en medio del mundo. Aquellos que reconocen a Jesús por su vida, por sus actitudes, por sus obras, también será reconocido por Jesús ahí delante de los ángeles. Eso es reconocer a Jesús en esta vida, porque como le dije anteriormente, podemos decir, yo creo en Dios, pero nuestra vida y nuestra manera de vivir estamos mostrando todo lo contrario, lo estamos negando con nuestras conductas, con nuestros pecados, con nuestras actitudes, estamos negando a Jesús, porque el Señor quiere que lo reconozcamos no simplemente con nuestras palabras, sino con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser, con nuestros hechos que hacemos a diario y con nuestras obras. Esa es la manera de reconocer de que Jesús es para mí el Dios de la vida, y así es como Él quiere que ustedes y yo lo reconozcamos, no solamente con palabras, porque nos cabe lo que nos dice Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 21. No todos los que digan Señor, Señor se salvarán. ¿Por qué? Porque podemos decir, yo creo en Dios, yo amo a Dios con las palabras, pero como le dije anteriormente, nuestros hechos, nuestra conducta está demostrando todo lo contrario, está demostrando que no creemos ni reconocemos a Dios, porque si reconocemos a Dios y creemos en Dios, pues tenga la seguridad que nuestra actitud será otra. ¿Por qué? Porque queremos ganar la vida eterna, y como queremos ganar la vida eterna no se gana solamente con palabras, sino con hechos. Por eso lo que nos dice el apóstol Santiago en su carta capítulo 2, donde el versículo 19, donde nos dice, la fe sin obras es muerta. Así como quiere el Señor que ustedes y yo lo reconozcamos acá en esta vida, y Él nos reconocerá a nosotros en el cielo. Pero todo lo contrario, si no reconocemos a Jesús con nuestra vida, lo negamos con nuestros hechos, con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vivir, pues también Él nos negará a nosotros allá delante de los ángeles. Esa es la primera idea. La segunda idea nos dice el Señor en el Evangelio que toda blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? Jesús se le apareció a Santa Faustina y le dijo que no hay pecado alguno en la tierra que Dios no pueda perdonar. Dios puede perdonar cualquier pecado, porque donde abunda el pecado, siempre va a sobreabundar la gracia de Dios, que puede perdonar cualquier pecado. Pues si la gracia de Dios, si la misericordia de Dios, si ese amor de Dios es capaz de perdonar cualquier pecado, ¿por qué no dice Jesús que la blasfemia contra el Espíritu Santo no se le perdonará? ¿Por qué? Porque la blasfemia contra el Espíritu Santo es aquellos pecados que nosotros no queremos reconocer, cuando nosotros no nos arrepentimos de ese pecado, cuando nosotros no pedimos perdón, cuando nuestro corazón de piedra se cierra a buscar el perdón, cuando nuestro corazón de piedra se cierra a la gracia del Espíritu Santo, a la obediencia contra el Espíritu Santo, y nos cerramos a pedir perdón, no queremos reconocer ese pecado, pues esos son los pecados que nos dice Jesús que no se va a perdonar. ¿Por qué no se va a perdonar? Porque se cierra a la gracia del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la gracia del Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos da a nosotros esa sabiduría para reconocer nuestras culpas, nuestros pecados, para tomar esa actitud de humildad, para ir ante el Señor en el sacramento de la confesión, a confesar nuestras faltas, a confesar nuestros pecados, porque nos sentimos arrepentidos, porque hemos ofendido a un Dios tan bueno. Y vamos hasta el confesionario, hasta el sacerdote, para que escuche nuestra confesión, para que escuche nuestros pecados, y nosotros, arrepentidos de corazón, pues decimos nuestros pecados para que el Señor nos perdone y para que la gracia del Espíritu Santo esté siempre con nosotros.
pero cuando nuestra actitud es todo lo contrario, no queremos reconocer el pecado, no queremos reconocer nuestra falta, pues en ese corazón no habrá limpieza, no porque Dios no pueda, sino porque esa persona se cierra a que Dios lo salve, a que Dios lo salve. Era lo que Jesús le decía al pueblo de Jerusalén cuando lloró ahí al frente de la ciudad, mirando a la ciudad desde lejos. Y lloró, ¿por qué? Porque esa ciudad se había cerrado a la salvación. No habían querido escuchar a Jesús. Y Jesús lloró la pena de esa ciudad, del pueblo de Jerusalén. Pues también Jesús, pues, llorará de pena viendo a esos hijos, a esas hijas que se están cerrando al perdón que Él le ofrece, al amor y a la misericordia que Él le está ofreciendo. Pero esas personas son como los borrachos, aquella persona que toma, esa persona que toma licor y nunca reconoce de que son alcohólicos. Dice, no, yo no soy alcohólico, y siguen tomando todos los días, pero nunca reconoce que son alcohólicos. Y como nunca reconoce que son alcohólicos, nunca va a buscar ayuda en los lugares donde hay profesionales para eso, ¿sí? Puede ser en los alcohólicos anónimos. Por lo tanto, así son aquellas personas que se cierran al perdón de Dios. Son pecadores, pero no reconoce su pecado y no va a buscar el perdón de Dios. Se cierra a la misericordia de Dios. Esa es el pecado contra el Espíritu Santo. Cuando nos cerramos a la gracia de Dios, cuando nos cerramos a la misericordia de Dios, cuando no queremos reconocer nuestra falta para pedir perdón, pues cuando eso pasa, el perdón de Dios no llegará a esa persona, vuelvo y repito, no porque Él no pueda, porque Dios todo lo puede, es nosotros que nos estamos cerrando al amor de Dios y nos estamos cerrando a que Dios nos salve, a que Dios nos perdone. Pues bien, vamos a finalizar en manos de María. Oración a la Virgen María. Oh Virgen María, Madre de Jesús y Madre mía, como en Caná te das cuenta, cada día lo que yo necesito, ruega a Jesús por mí, cuídame siempre, no me deje nunca, no permitas que me aleje de Jesús, tu Hijo amado. Ayúdame a corregir mis defectos que me alejan de Jesús y fomentar mis virtudes que me acercan a Él. Sea siempre mi Madre protectora a lo largo de toda mi vida. Amén. Será hasta mañana, Dios mediante, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de hoy, con el Padre Iván Jaimes.